En nuestro estado se encuentra de visita la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres. Ella efectuó una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y le agradezco que me tome la llamada el día de hoy. Bienvenida, magistrada, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A sus órdenes. A ver, ministra, quisiéramos empezar primeramente los contenidos con los cuales viene a impartir esta conferencia a la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Pues vengo platicando sobre la reforma, el contenido de la reforma que se está discutiendo en el Congreso de la Unión respecto del Poder Judicial de la Federación y algunos temas anexos que yo he estado opinando alrededor de las características que tiene el propio Poder Judicial actualmente y de algunas características que creo que debería tener el propio Poder Judicial y las personas juzgadoras. Ministra, ¿cuáles puntos usted destaca de esta reforma al Poder Judicial y que le presenta a la Facultad de Derecho, dentro de los cuales usted considera que deben de darse en esta reforma? Bueno, la reforma aborda, en realidad es chiquita porque aborda básicamente 4 puntos. Está planteando la elección de jueces, magistrados y ministros, está planteando la separación del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte y su conversión en 2 órganos que son el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial, además de que se reivindica la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para auditar al Poder Judicial, que a la fecha no se ejercía por disposición de una jurisprudencia. También la reforma habla de algunos pequeños cambios a la estructura del Poder Judicial, el número de ministros que pasaría de 11 a 9, el número de años del cargo de 15 a 12, y aborda finalmente pues un tema que es muy importante, que es la reivindicación de las personas juzgadoras. El Poder Judicial es el único que no está acatando ese límite que está establecido en el artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución. Además de comentar sobre este contenido, yo he venido comentando, he venido opinando que me parece muy importante que, si bien la propia reforma pues en sí misma podría no resolver todos los problemas del Poder Judicial, sí es una condición para que lo resuelva, porque sin democratización del Poder Judicial, que se traduciría en la elección de las personas juzgadoras, pues no podemos ni conocer quiénes son los jueces actualmente, ni saber lo que hacen. Entonces eso es una condición incluso de transparencia. El escrutinio público es el que nos puede permitir poder controlar pues algunos abusos de corrupción que se cometen actualmente, e incluso otros que no son necesariamente corrupción, como las extralimitaciones que constantemente tienen los jueces de distrito, no se diga el propio pleno de la Suprema Corte de Justicia a la hora de interpretar la Constitución, cuando decide, por ejemplo, no acatar el límite de remuneraciones, pero no nada más en eso se extralimita, porque pues está obligado a tener sesiones públicas, decide no tenerlas, está además obligado a respetar al poder legislativo como el poder representante de la sociedad mexicana, y muy constantemente está invalidando leyes aprobadas por el poder legislativo por razones que ni siquiera se encuentran en nuestra propia Constitución. Entonces, sobre estos temas es sobre los que estuve comentando el día de hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahora, ministra, yo quisiera preguntarle, ¿terminaron los foros del Parlamento abierto en torno a la reforma al Poder Judicial? Usted estuvo presente en algunas intervenciones que nosotros estuvimos viendo y observando, en el que defendía estos puntos, pero yo le quisiera preguntar, ¿habrá alguna rectificación, alguna modificación de lo que ustedes recogieron durante los foros del Parlamento abierto de la reforma
Judicial, ¿se va a poder revisar algo o va a continuar como ya venía planteada desde el Ejecutivo? Bueno, el propio Poder Judicial hizo algunos foros, los presentó la ministra Norma Piña hace algunos días, pero pues el foro principal pues es el del Poder Legislativo, que es el Ajá. que finalmente va a aprobar la reforma. Todavía quedan algunas sesiones. El día de hoy están los diálogos en el Estado de Puebla sobre los poderes sobre los poderes judiciales de los estados, y el próximo día 30 hay otra sesión en la que se va a comentar respecto de la elección de ministros y ministras, jueces y jueces, magistrados, magistradas, y todavía va a haber otra sesión final en la que se estará abordando el Ministerio Público. Todos estos temas justamente los planteó el Poder Legislativo para ampliar, justo porque la propuesta inicial de la reforma es muy pequeña, está muy concentrada en el tema de la democratización del Poder Judicial. Entonces está abordando otros temas anexos que han sido de preocupación de los propios legisladores, pero también de la sociedad, y yo creo que es muy importante que lo haga. Hasta ahorita lo que se comenta es que efectivamente se estará ampliando hacia esos temas la reforma. Es poco probable que sea en un primer momento, pero sin duda alguna que debe abordarse, y me parece que si el Poder Legislativo se compromete en este planteamiento, pues podemos abordar esa segunda parte dándole mucha importancia, sobre todo a temas tan sentidos como el del funcionamiento del Ministerio Público y el enorme rango de impunidad que tenemos en el país, que creo que efectivamente es un tema urgente. Aquí hubo una reforma que tardó muchos años en implementarse, de 2008 a 2016, para aterrizar el nuevo sistema acusatorio en el proceso penal. Gastamos más de 35 millones de pesos en esa implementación, cuando pues creo que debimos haber empezado por el Ministerio Público. Ahorita que se habla de la reforma, pues se hace muy evidente, y qué bueno que se aborde, porque efectivamente pues la condición para que haya juicios penales justos es que antes haya sucedido una investigación penal adecuada. Entonces creo que es indispensable ese compromiso del Poder Legislativo, y pues estaremos aportando obviamente también a esa parte, o opinando, y además ayudando a que el debate se abra lo más posible, pues en las escuelas mismas de derecho, pero en la sociedad en su conjunto. Creo que Ujú. hay una apertura y una intensidad de debate social que me parece que es muy importante que continúe hasta finalizar esa segunda parte de la reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿coincidiría usted que esta reforma no se haga al calor, que no se haga demasiado pronto, esta velocidad con la que se quiere llevar, ministra? No, yo creo que esta reforma es muy pequeña, esta planteada es muy pequeña, creo que nos da perfectamente bien el tiempo para razonarla. Creo que ya se había venido razonando a lo largo de los últimos meses, y me parece que es un pendiente histórico de México. Estamos en condiciones sin iguales para que se convierta en una oportunidad para aprobarla. No creo que tenga mucho detalle. Creo que la segunda parte de la reforma sí implica pensar justamente en el tema penal y en Sí. otros temas, porque uno que a mí me parece fundamental es la justiciabilidad de los derechos sociales, que es muy pobre en nuestro país, y creo que también tiene que incluirse en esa segunda parte, que sí necesita ese tiempo para pensarse, pero la que está ahorita a discusión creo que está en condiciones sin iguales para aprobarse en el mes de septiembre, como se ha planteado. Me parece que es muy sencilla y no implica más que un pronunciamiento muy claro respecto de la propia necesidad de la democratización del Poder Judicial de nuestro país. ¿Hay miedo
ministra, de algunos sectores de lo que pudiera traducirse esta reforma al Poder Judicial? ¿Lo han alcanzado a percibir? ¿Lo notan? ¿O qué interpretación le dan, ministra? Miedo, pues no, pues más bien lo que hay un intento ya no de cuestionar la reforma, sino este tema que ahora metieron de impugnar la supuesta sobrerepresentación que nuestra Constitución no aborda, más bien se refiere a este intento de parar la reforma al Poder Judicial. Me parece gravísimo y no hace más que mostrar justamente la irresponsabilidad de algunas personas que se encuentran en el Poder Judicial y algunas otras que son actores políticos que quisieran pues dar este golpe de mano en los juzgados porque lo quieren hacer a través del Tribunal Electoral y se trata de eso, en realidad de parar la reforma al Poder Judicial. Entonces pues yo francamente pues haya o no haya miedo, deberíamos insistir en que se permita el funcionamiento de los órganos democráticos de nuestro país, que tomen las resoluciones que deban tomar y finalmente muestren o sean la representación de la soberanía popular en el Congreso de la Unión. Eso no se aborda en los juzgados. Debe ser, las reformas deben abordarse en el Congreso tal y como dispuso nuestra Constitución y tal y como tenemos en términos de división de poderes de nuestro país. Entonces no debería, si hay miedo, me parece que no justifica ninguna intentona de ganar a la mala impidiendo la posibilidad de la reforma misma, como pareciera que eso es lo que sucede. Ministra, yo le agradezco que haya estado con nosotros esta tarde para poder hablar del tema con todas las voces, con todas las posturas en torno a esta reforma al Poder Judicial, y hoy entramos con usted. Muchísimas gracias, ministra. Mucho gusto, un placer estar el día de hoy con usted. Que esté muy bien. Es la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, con esta discusión a la reforma al Poder Judicial, de la cual vino a hablar aquí a San Luis Potosí.